hermano y hermana. Paz de Cristo, hermanos. Le doy gracias por el privilegio que me da de vocear su palabra. Una vez más, gracias al pastor por considerarme. Y le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 7 al 9, amén. Gracias a las coristas, que el Señor los siga usando y bendiciendo, amén. Deuteronomio 7, versículos 7 al 9. Dice de esta manera, creo que todavía están hojeando. Dice Deuteronomio 7, 7 al 9, para honra y gloria de Dios. No por ser vosotros más grande que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Deje su Biblia a un lado. Señor Santo, venimos delante de su presencia, Padre, en esta hora, alabando y glorificando su nombre, Señor. Le hemos exaltado con nuestras manos, con nuestros labios, con nuestros pies. Aún, Señor Santo, con la providencia que usted nos da cada día, Señor Santo, en esta hora, Señor, estamos listos para recibir su palabra. Yo le ruego, Señor, que sea ese vocero, Señor, suyo, que no sea ni mi palabra ni mi pensamiento, sino que sea el poder de su Espíritu obrando a través de mi vida, Señor, para que su palabra haga, Señor, y cumpla su propósito en nosotros. Padre, yo oro, Señor, para que todo espíritu de sueño se vaya de este lugar, todo espíritu contrario al suyo, Señor, y oro para que un espíritu apacible, un espíritu, Señor, que esté dispuesto a recibir palabra, que esté dispuesto, Señor, a recibir corrección y amor por parte suya, Señor, sea, Señor, derramado sobre este lugar, Padre. Así lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermano y hermana. Puede ocupar su lugar dando gloria a Dios. Amén. Amén. Y a mí me tocó el título de la predicación que dice su amor inmutable. Amén. Voy a leer una vez más el versículo que leímos, pero en la traducción del Diario Vivir. Dice: si el Señor los ha preferido y elegido a ustedes, no es porque ustedes sean la más grande de las naciones, ya que en realidad son la más pequeña de todas ellas. El Señor los sacó de Egipto, donde ustedes eran esclavos, y con gran poder los libró del dominio de Faraón, porque los ama y quiso cumplir la promesa que había hecho a los antepasados de ustedes. Reconozcan pues que el Señor su Dios es el Dios verdadero, que cumple fielmente su alianza generación tras generación para con los que le aman y cumplen sus mandamientos. Antes de entrar al mensaje, hermano y hermana, la definición de inmutable dice que viene del latín immutabilis. Inmutable es un adjetivo que refiere a aquello que no puede ni se puede cambiar. Se trata, por lo tanto, de algo no mudable o inmodificable. Inmutable, por lo tanto, es una circunstancia que no se puede alterar. Amén. Quiere decir que nuestro título de hoy es su amor inmutable. Cuando entendemos qué significa mutable, significa que el amor de Dios no cambia, que el amor de Dios es el mismo, que fue el mismo el día de ayer, será el mismo del día de hoy, será el mismo el día de mañana y será el mismo de aquí a 100 años y todavía está este mundo aquí, amén. Y eso nos debe de dar gusto, amén. Pero cuando entramos al mensaje de la palabra de Dios, amén, en el libro de Deuteronomio, amén, empieza a hablar acerca de Moisés y empieza Dios a decirle que le recuerde los mandamientos, que le recuerde cómo lo sacó con mano dura de Egipto, y le empieza a recordar cómo ellos fueron rebeldes, cómo ellos, al Moisés estar delante de Dios escribiendo las tablas, esto se encuentra en el capítulo 5 para allá, pero no vamos a leer tanto, cómo dice que ellos hacen un becerro de oro, se tornan a la idolatría.
Pero Dios le sigue hablando a Moisés y le sigue diciendo que a pesar de todas estas cosas, en el versículo 6 del capítulo 7 que leímos, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. Quiere decir que el pueblo de Israel no fue escogido por ser el mejor, no fue escogido porque era una nación grande. No, al contrario, recordemos que la palabra de Dios dice que los antepasados de Abraham eran personas idólatras, que Abraham venía de una familia de la idolatría. Su misma familia hacía artesanía para ídolos para vender. Entonces quiere decir que Dios de la nada, de una persona que no creía, le tomó nomás uno solo para de ahí hacer una gran nación a la cual se le dio una promesa que se llegó a cumplir y que ahora en estos días todavía miramos esa promesa, porque dice la palabra de Dios que usted y yo por fe somos hijos de Abraham. Quiere decir que esa promesa que Dios le dio desde un principio a aquel hombre, cuando le dijo, deja tu tierra y tu parentela, y ve conmigo que yo te mostraré una tierra donde fluye leche y miel. Y dice que Abraham tomó, dejó, y él caminó y se fue a donde Dios le dijo. Y aunque a pesar del camino que tuvo él que cruzar y atravesar, tuvo dudas, porque no es fácil que alguien le diga, deja todo lo que tienes y vete a otro lado, porque yo te voy a dar algo diferente. Yo creo que a lo mejor cuando leemos la palabra de Dios se puede escuchar muy a la ligera, pero cuando en realidad miramos la fe que tuvo que tener este hombre, no conociendo a un Dios, no conociendo ni nunca haberlo visto antes, nomás escuchar esa voz y haber creído por lo que él le dijo, se toma mucha fe. Amén. Y por esa fe, ahora usted y yo estamos aquí presentes. Amén. Porque hubo un hombre que le creyó a Dios. Amén. Y por eso dice la palabra de Dios que de este hombre iba a sacar una nación, la nación del pueblo de Israel. Y esta nación que escogió el Señor, la amó, cumpliendo esa promesa que le había hecho a Abraham, a los patriarcas, a Isaac y a Jacob. Amén. Pero el Señor les dice, yo no los amo a ustedes porque ustedes sean más grandes o mejores que otros. No, yo los amo a ustedes porque yo los amo. El Señor a usted y a mí nos sacó de lo más vil y menospreciado del mundo, dice la palabra de Dios. Dice que no valíamos nada, que estábamos perdidos en pecados, en nuestros delitos, como dice en Efesios 2:1. Dice que andábamos conforme a la corriente de este mundo. Pero un día llegó la palabra de Dios a nuestras vidas. Y de andar en ese camino, el Señor se fijó a alguien que no era nada y ha hecho algo de nosotros. Quiere decir que la iglesia ahora, amén, es una versión de lo que fue el pueblo de Israel. La única diferencia entre el pueblo de Israel y usted y yo es de que el pueblo de Israel siguió mandamientos, tuvo leyes, tuvo cosas, pero la iglesia de este siglo ahora tiene al mismo Salvador del mundo morando en el corazón de nosotros cada día para darnos guianza, para darnos enseñanza, para bendecir nuestras vidas. Eso nos debe dar gusto, hermanos, porque el amor del Señor nunca ha escaseado. El amor de Dios es el mismo, no cambia, no se altera. Al estar estudiando y pidiéndole dirección a Dios, yo le decía a mi esposa, estuve batallando, le digo, porque yo conozco a Dios, conozco en qué forma me habla. Sé cuando me habla, sé cuando me dice algo, y llevaba días estudiando, escribiendo, y haga de cuenta que mi mente estaba en blanco. Yo dije, Señor, no me gusta cuando pasa eso, pero hoy en la mañana, volviendo a orar, de todas maneras no escuché nada. Yo dije, Señor, algo está pasando. Pero cuando estaba trabajando ahora, estaba escuchando una predicación de un americano, y este pastor que escucho, él dice, y Dios me habló a través de él, y dice, yo a veces,
Dice, puedo pasar horas estudiando diciendo, Señor, ¿cuál es el punto de mi mensaje? Y Dios no me dice nada. Pero en el momento que tomo el micrófono, en el momento que empiezo a hablar su palabra, el Señor empieza a hablar a mi vida. Y el Señor me ha enseñado, tú solamente prepárate, porque cuando tú tomes ese lugar, ahí me corresponde a mí hablar lo que a ti te faltó. Amén. Y eso me da gusto, hermano y hermana. Porque tenemos un Dios que nos ama, que le amó ayer. Y yo estudiando esto, hermanos, había unas naciones mucho más grandes que la nación de Israel. Había naciones poderosas, naciones fuertes, pero Dios se glorifica en la debilidad. Es lo que dice la palabra de Dios en Corintios, amén. Déjeme le bajo acá porque la tenía más abajo. Dice en Corintios 1, 26 al 28, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Amén, pero Dios hizo todo esto con un propósito, lo hizo con amor, lo hizo porque nos ama, lo hizo porque miró el rumbo de la vida que llevábamos y Él dijo, no, yo quiero algo diferente para ti. Desde antes que nacieras ya tenía un plan para tu vida. A lo mejor tú piensas que tu vida es sufrimiento, pero tu vida no es sufrimiento. Yo tengo cosas grandes para tu vida. Fue lo que le dijo al profeta Jeremías, cuando el profeta Jeremías en el capítulo 1 y versículo 5 le dice, Señor, yo no sé, yo soy un niño. Y le dice el Señor, no digas que eres un niño, porque desde antes de que nacieras, yo ya te había profetizado para que fueras profeta a las naciones. Y yo creo, hermano y hermana, que ese mismo Dios de amor que no cambia, que sigue siendo el mismo, lo miró a usted y me miró a mí cuando estábamos antes de que naciéramos, y Él ha profetizado cosas grandes para nuestra vida. ¿Y sabe por qué comenzó todo esto? Porque desde el principio de Génesis me puse a pensar, Señor, pero ¿por qué el pueblo de Israel? ¿Por qué esta nación? Pero el Señor generalizó en mi vida, no es solamente la nación, porque dice mi palabra, que de tal manera amé al mundo, que envié a mi Hijo para que se diera por amor a todo el mundo. Pero todo comenzó en el principio, cuando el hombre desobedeció, cuando el hombre pecó. Pero antes de que pecara el hombre, dice la palabra de Dios en Génesis, que el Señor habló y los cielos se hicieron. El Señor dijo y la luz se hizo. El Señor dijo, sean los mares y se fueron los mares. Sean los animales y salió la creación. Crecieron las plantas, crecieron los árboles. Pero dice que el Señor tomó tiempo y dice que del polvo de la tierra formó un ser humano. Y dice que cuando lo completó, dice que sopló espíritu de vida. Y el Señor me ponía en mi corazón, porque lo formé con amor, porque cuando lo hice, lo estuve viendo, lo estuve mirando. Esta no solo fuente en mi creación de mi boca, esto lo hice con mis manos. Por eso Dios ama a la humanidad, porque le costó hacerla, y no solamente en el principio. Y cuando el enemigo pensó que todo estaba terminado, cuando hizo que Adán y Eva pecaran, dijo Dios, este no es el final, porque yo amo al ser humano, porque yo tengo cosas para ellos. Y en Génesis 3:15 le dijo a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Quiere decir que el Señor estaba anunciando que iba a venir alguien, que iba a venir un Mesías, que iba a ser el encarnado. ¿Para qué? Para poder salvar, para poder restaurar la salvación del hombre. Porque no eran los planes de Dios que el hombre cayera. No eran los planes de Dios que el hombre pecara. Y Dios simplemente pudo haber deshecho todo y comenzar de nuevo.
Pero no fue así. Aun cuando en Génesis 6 dice que la humanidad, que el hombre aumentaba en maldad, que empezó a ser más violento, a ver más cosas malas, dice que el Señor dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre. Pero algo no se le acabó a Dios. Hubo arrepentimiento, pero el amor por el ser que Él creó seguía firme. Por eso puso otro plano y encontró aquel justo a Noé y le dijo: Noé, haz un arca. Y en esa arca te voy a dar medidas, vas a hacer esto, porque voy a destruir a toda la tierra y voy a empezar nuevamente. Y todo eso lo hizo porque su amor no cambia. Su amor es el mismo, y Él volvió a hacerlo, y llegó el diluvio, y todos aquellos que no creyeron, así como hoy en día la gente no cree que muy pronto sonará la trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar, y después los que estemos aún con vida seremos transformados en el aire para estar siempre con Él. Así en aquel día hubo gente que no creía que iba a llover porque no sabían qué era la lluvia. No sabían que era el diluvio, pero se llegó el día y se cumplió la hora cuando se cerró la puerta del arca, y no fue cerrada por hombre, el arca la cerró Dios mismo, porque dijo: el hombre tuvo oportunidad y no la aprovechó. Pero en este día, hermano y hermana, amigo que nos visitas, Dios sigue teniendo amor para contigo. Dios sigue dándote oportunidad para que vivas una vida recta delante de Él, porque así como en los días de Noé, dice la palabra que van a andar unos en el campo, otros van a andar cosiendo, otros van a andar en boda, pero dice que va a ser la venida del Señor. Quiere decir que este Dios que hoy nos ama, algún día Él será nuestro juez. Y eso sucedió y sucedía una vez y otra vez con el pueblo de Israel. El Señor los sacó de Egipto, los libró del rey, les abrió el mar para que cruzaran, anduvieron por el desierto, tuvieron sed y les dio agua, tuvieron hambre y les dio maná del cielo, la ropa nunca se les desgastó. Mas sin embargo, el pueblo de Dios no valoró el amor de quien los salvó. Porque en cuanto ellos sentían algo, se quejaban con Dios y obraban mal y hablaban en contra de Dios, en contra del siervo. Mejor nos hubieras dejado allá en Egipto para que muriéramos. Ellos no se daban cuenta que lo que Dios estaba haciendo, Él los quería preparar. Él no quería que llegaran sin experiencia a una tierra que se les iba a entregar. Yo estuve leyendo casi la mayor parte del libro de Deuteronomio varias veces, y estuve leyendo cómo dice que cuando Dios le permitió al pueblo de Israel pasar por el desierto, dice que era porque los estaba preparando, que porque quería enseñarles algo, que cuando llegaran a esa tierra se dieran cuenta que no fue por su sostén de ellos, que no fue por lo que ellos podían hacer, que ellos habían recibido una tierra que se les iba a entregar, una tierra que ellos no la trabajaron, unos árboles que ellos no plantaron, alimentos que ellos no cosecharon, pero Dios quería que ellos se dieran cuenta de todo eso, que ellos no lo hicieron, que fue el Dios que los amó, que fue el Dios que tenía una promesa delante de Abraham. Y ese mismo Dios, hermano y hermana, está aquí en esta noche para decirle que Él le ha dado a usted promesa y que Él quiere que llegue usted hasta la meta de su carrera. Pero ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Cómo estamos viviendo delante de Dios? Dios ya nos salvó, Dios ya perdonó nuestros pecados, y cada día
Él muestra su amor para con nosotros. Lo mostró desde un principio. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere decir que a Dios no le interesó si era pecador o no. A Él no le interesó si vivía bien o no. A Él le interesó salvar mi alma, salvar mi corazón y cambiar mi vida para servirle a Él. Un amor inmutable, un amor que no cambia. ¿Sabe por qué estamos hoy aquí? Porque el amor de Dios es el mismo. ¿Sabe por qué pudo abrir sus ojos hoy? Porque el Dios de amor es el mismo. Porque su palabra dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y al mirar la vida, el caminar del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, yo me puedo dar cuenta, Señor, en realidad tu amor no cambia. Es el mismo. Fue el mismo hace más de 2000 años. Sigue siendo el mismo el día de hoy. Y seguirá siendo el mismo el día de mañana. Y si no vienes pronto, Señor, seguirá siendo el mismo aunque ya no te podamos ver aquí. Porque su amor es inmutable. El libro de Santiago, el capítulo 1 y versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En otras palabras, proviene de aquel que no cambia, de aquel que es el mismo. Si le dijo te voy a bendecir, el Señor le va a bendecir. Si el Señor le ha puesto en su corazón, tú sírveme y yo te voy a prosperar, es porque Dios le va a prosperar. Y aunque dice en el libro antiguo de la Biblia, escribe la visión en tablas, y si la visión no llegara, tú espérala, porque yo te la di, y tarde que temprano se va a llegar el tiempo, se va a llegar la hora, pero tu bendición va a llegar. El pueblo de Israel, a pesar de que anduvo 40 años por el desierto, se llegó la promesa, entraron a una tierra que era bendecida. Pero ¿cómo estamos los hijos de Dios hoy? Estamos esperando, seguimos firmes delante de Dios, porque el Señor dice en el verso que leímos al principio, en el versículo 9, dice que conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Quiere decir que Dios tiene un requisito: yo te amo incondicionalmente, dice el Señor. Aunque me has quedado mal, aunque no has cumplido las promesas, aunque has dicho y no has hecho, yo te amo. Aunque el enemigo te quiere engañar, te está empujando fuera de la iglesia, yo te amo. Aunque ya no me sirves como antes, aunque ya no haces lo que hacías al principio, yo te amo. Pero el Señor pide un requisito: a los que me aman, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice que hay bendición, no solamente para una generación, dice hasta 1000 generaciones. Yo no sé cuánto tiempo nos queda en este mundo, hermanos, pero yo quiero pensar que por mi obediencia a Dios, mi generación va a ser bendecida, y que la generación que venga va a ser bendecida si ellos le saben ser fieles a Dios. Pero esta nación que fue tan pequeña, pero que Dios estuvo con ellos en todo momento, cuando tuvieron frío, dice la palabra de Dios que el Señor mandó una foga o fuego del cielo para que les alumbrara en la noche, para que les calentara. Cuando tuvieron calor, dice que iba una nube por parte de Dios para que les diera sombra y no pasaran calor. Y el pueblo se equivocaba, pero el Señor les dijo:
tú eres mi pueblo especial. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que usted y yo nos equivocamos. Pero la palabra de Dios dice que usted y yo somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es la virtud que debemos decir allá afuera, hermano y hermana? Que conocemos a un Dios que ama, a un Dios que perdona, a un Dios que libera, a un Dios que restaura, a un Dios que sana, a un Dios que cambia. Eso es lo que Dios quiere que digamos usted y yo allá afuera. Nuestro Dios es excelso, todopoderoso, inmutable. Él ama y escoge a hombres faltos desde la eternidad. Y lo que el hombre tiene que hacer es aceptar su perdón. Es decir, Señor, perdóname. Y Dios lo toma por ese amor tan grande, por ese amor que no cambia. ¿Sabe cuántos años? Lo digo en lo personal, me estuvo buscando el Señor. Yo creo que desde que llegué a este país. Yo estaba compartiendo hace unos días con Juan, el muchacho que trabaja conmigo. Ayer, de tantas veces que lo invito cada martes con los jóvenes, ayer me llegó aquí de sorpresa y me dio mucho gusto. Y le he estado testificando a este joven. Y lo agarro y le hablo y me pregunta y le digo, pues yo le estaba diciendo y le dije, Juan, ¿sabes qué? Desde antes le dije, Dios ya me tenía apartado para algo. Le dije, pero yo no sabía. Le dije, llegué a este país. Le dije, y algo miró en mí el padre de la iglesia católica. Le dije, la primera vez que fui con mis tíos, el padre le llamó a mi tía y le dijo, ¿quién es ese muchacho? Es mi sobrino, acaba de llegar. Dice, ¿sabe que yo miro algo en su sobrino? Dice, yo quiero que usted me lo preste. Y yo le decía a Juan, le dije, yo anduve de monaguillo con el padre aquí. Le dije, cuando recién llegué a este país. Le dije, me llevaba los martes, los jueves, iba con él, fui a Jerrington, fui para Fallon. Y pues yo iba, yo nunca he sido de mal corazón, creo yo. Y algo miró en mí el padre, pero yo no creo que fue el padre ahora que pienso. Yo creo que Dios me estaba preparando. Dios me estaba mostrando que algún día iba a servirle, que algún día iba a dar mi vida por él, que iba a ocupar mi tiempo en hacer su obra. Y yo le estuve diciendo eso. Y yo le dije, y no solamente ahí, Juan. Le dije, aún la mujer que amo, que es mi esposa, le dije, Dios supo dónde ponérmela, le dije, porque le dije, me la puso en una iglesia que le ama. Dije, y yo en aquel tiempo, yo me burlaba de ellos. Digo, y la única razón que iba a la iglesia era porque quería ver a mi novia, que era mi amiga nomás. Y nomás ella y yo sabíamos que éramos novios. Ay, disculpe, hermana María. Y recuerdo que, me acuerdo que la primera vez yo obraba cosas malas. Por falta de mis padres, por falta de guianza. Nunca hice drogas, gracias a Dios. Mi madre nunca me enseñó eso. Pero sí hice otras cosas que he hablado aquí. Recuerdo que un día que mi esposa me dijo en aquel tiempo que iban a tener un servicio en Lake Tahoe, por el lado de King Beach, de aquel lado. Me dice, mi mamá quiere ir, pero no tiene carro. Y pues yo bien pronto, porque quería estar con la novia, le dije, no, yo los llevo. Y yo los llevé. Pero Dios me recordaba de eso cuando estudiaba aquí. Porque estando yo ahí, hermanos, tenían un culto de jóvenes o de juniors en aquel tiempo. Y mi suegra, me acuerdo que le dijo a mi esposa que tenía que pasar con los juniors. Y yo creo que ella me dijo, si tú pasas, yo paso, y pues yo quería estar con la novia. Entonces, yo pasé. Y ese día me acuerdo que cantaron alabanzas a Dios. Y pues yo no me sabía las alabanzas, pero
Tenían en aquel tiempo unos proyectores, yo no sé si ustedes se acuerdan, y proyectaban las letras en algo. Y yo sin querer, hermanos, adoré al Dios de mi salvación. A lo mejor mis motivos eran diferentes, pero Dios sabía los motivos que tenía para con mi vida. Porque después de ese día que yo le adoré, mi vida cambió en varias formas. Seguía siendo pecador en muchas cosas, pero Dios me quitó de hacer otras cosas. Yo aquí me enseñé a robar, y lo digo con vergüenza ahora, por necesidad. Y luego nomás fue por gusto. Me acuerdo que me gustaba traer, y aún todavía me gusta traer mis carros perfumados, pero ahora sí pago por todo lo que traigo. Pero en aquel tiempo llegaba y alzaba la manga y se resbalaban las cosas solas. Y yo me salía y cada domingo iba a lavar mi carro y entraba a las tiendas a comprar. Gratis, ahí me daban. Pero recuerdo que un día que llegué, ese día nunca se me olvida, hermanos, y yo estoy seguro que fue Dios. Porque en aquellos tiempos no había cámaras, no había nada. Y yo recuerdo que llegué, agarré y pues se resbaló como siempre. Pero a la hora que se resbaló, sentí una mirada poderosa detrás de mí. Y empecé a sudar como el día que empecé a conocer al pastor y sudaba. Y yo creo que empecé a sudar fuerte. Y yo empecé a mirar. Y miraba para un lado. Y miraba para otro. Y yo decía, ¿qué está pasando? Y miraba para atrás y decía, pusieron cámaras. Y no miraba nada. Y yo sentí algo tan fuerte que se me quedaba viendo y que me decía, eso está mal. Que yo agarré y se cayeron para el suelo aquellas cosas de mi manga. Y me salí, me fui. Y yo dije, yo no sé qué fue eso. Pero ahora que conozco al Señor, yo sé que Dios empezó a cambiar mi vida poco a poco para que yo supiera que de algo insignificante, de algo pecador, Dios iba a hacer algo para su honra y su gloria. Y de esa misma manera, hermano y hermana, el Señor te ha llamado para que seas algo grande delante de Él, para que le glorifiques a través de tu vida. Y Dios hace lo que Él quiere con quien Él quiere, hermano y hermana. Es lo que dice la palabra en Éxodos 33:19. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré yo compasión. Romanos 9:15 y 16 lo vuelve a decir el apóstol Pablo. Dice, porque Dios le dijo a Moisés, yo tendré compasión de quien yo quiera tenerla, dice en la traducción actual. Así que la elección de Dios no depende de que alguien quiera ser elegido o se esfuerce por serlo, más bien depende de que Dios le tenga compasión. A Dios no le interesan las carreras de este mundo, su carrera secular es buena que la tenga, que tenga estudios, que tenga todo eso, pero no por eso Dios nos escogió. No nos escogió porque hablamos 5 lenguajes, no nos escogió porque somos inteligentes para hacer trabajos. Él nos escogió simple y sencillamente porque nos amó, porque tuvo misericordia de nosotros. Y su amor, hermano y hermana, no cambia, sigue siendo el mismo, pero el de nosotros sí cambia. El de nosotros sí es variable. El de nosotros, si hoy nos va bien, en ocasiones le damos gloria a Dios. Pero si en ocasiones nos va mal, no le damos gloria a Dios. En ocasiones, y disculpe por lo que voy a decir, nos comparamos al pueblo de Israel. Nos quejamos. Pero cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos da a lo mejor un aumento en el trabajo, cuando Dios nos da sanidad al cuerpo, cuando Dios nos bendice con un mejor carro, cuando Dios nos bendice con un mejor trabajo, brincamos, saltamos, le adoramos. Pero cuando nos quiere pasar por el desierto, cuando en ocasiones nos sentimos solos, porque va a llegar la soledad, el enemigo va a querer ponerla, y si no estamos agarrados de la mano del Señor, nos va a alcanzar.
Y se van a llegar los días donde a lo mejor oramos, ayunamos y no sentimos su presencia, y a lo mejor nos vamos a querer desanimar. Días de estos tuvo el rey David, y en el libro de los Salmos, por eso él dice: alaba alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dando a entender el salmista: no importa que no sienta, Señor, alabarte, yo te voy a alabar. No importa, Señor, que me esté yendo mal, yo te voy a mostrar que te amo. Señor, no me importa que aún no recibo la sanidad, yo te voy a ir a adorar. Y es lo que Dios busca. Por eso al principio dije que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque hay una diferencia, hermano y hermana, en venir y adorarle al Señor, pero no en el espíritu. Porque cuando le adoramos en el espíritu, desde que usted cierra sus ojos, usted siente el agradecimiento por solamente alabarle, exaltarle y engrandecer su nombre. Y no se acuerda del que está a su lado, no se fija del que va entrando, no se fija del que cómo vino vestido, no se fija de que aquel está haciendo otras cosas, porque le adora en el espíritu. Yo ayer les compartí a los jóvenes que tengo ahora, por gracia de Dios. Les decía: saben que Dios, desde la última predicación, y yo lo compartí aquí, Dios habló a mi vida en lo personal. El Señor me decía, yo digo: Señor, es que yo te amo, pero no me adoras como antes. Yo decía: Señor, es que tengo cosas que me has dado, pero hay alguien más. Si realmente me amas, adórame. No que aquí alguien me dijo: pase, hermano, y adore al Señor. No, fue Dios hablando a mi vida. Porque Dios sabe que yo amo venir y adorarle, que yo cierro mis ojos y lloro. Y no lloro porque a lo mejor tendré problemas, tendré cosas, pero no lloro por eso, hermanos. ¿Sabe por qué lloro? Porque cuando cierro mis ojos, me veo en aquel apartamento tirado, llorando de rodillas, diciendo: si en verdad eres Dios, haz algo con mi vida. Esa imagen veo. ¿Y sabe por qué lloro? Porque veo otra imagen. Veo la imagen de aquella iglesia en Minden, cuando el Señor tocó mi vida por primera vez y caí al suelo y empecé a temblar y empecé a sentir algo caliente en mi cuerpo, y escuché una voz que nunca había escuchado y me dijo: de aquí en adelante todo va a estar bien. Por eso es que cuando le alabo, hermanos, lloro. Por eso es que cuando le alabo, grito. Porque le digo: gracias, Señor, porque tu amor no cambia. Porque desde el día que me llamaste, Señor, has estado conmigo. Tu gracia y tu favor me han seguido, Señor. Porque su amor no cambia. Yo le invité a los jóvenes ayer. Le dije: los reto: pasen enfrente, no esperen a que el que preside le diga el altar está abierto. Pase, adore al Señor y usted va a ver cómo su vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que en medio de la alabanza de su pueblo se mueve el Señor. ¿Quiere sentir el amor de Dios? Alabe. ¿Quiere sentir el favor del Señor? Sírvale. Viva correctamente delante de Dios. Nuestro pastor decía algo, hablando de que los tiempos en que vivimos, hermanos, no son los mismos. Yo ayer les decía a los jóvenes: si nosotros no hacemos algo diferente, nuestras vidas van a ser las mismas. Y si no estamos preparados, la palabra de Dios no cambia. Así como el amor de Dios no cambia, la palabra de Dios tampoco cambia. Dice que pasarán los tiempos, pasarán las edades, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios es la misma desde que fue inspirada por el Señor para que se escribiera. Y se ha cumplido conforme a la voluntad de Dios en su tiempo. Quiere decir que en un tiempo, hermano y hermana, los tiempos van a ser peores.
Ahorita solamente tal vez son principios, son cosas para que, como dijo nuestro pastor, las cosas que están pasando no son por casualidad. Dios quiere que su iglesia levante sus ojos, mire al cielo y se prepare y le clame, diga: Señor, ayúdame a estar preparado, ayúdame a estar listo, porque los tiempos son malos, Señor, y yo no me quiero quedar aquí. Pero este amor que Dios tiene es un amor que usted y yo nunca vamos a entender. No está en nuestra capacidad humana. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo, cuando amamos y nos lastiman, ese amor se apaga. Cuando amamos y nos dañan, en ocasiones ese amor se convierte en odio, se convierte en desprecio, se convierte en tantas cosas. Pero ¿sabe qué pasa cuando usted y yo, en ocasiones consciente o inconscientemente, despreciamos el amor de Dios? No pasa nada. Cuando usted y yo le decimos: Señor, ya voy a ser diferente, y llega el otro día y usted es el mismo, Dios lo sigue amando igual. Y yo creo que por eso es muy bueno, como David lo dijo: ¿qué prefieres, David? ¿Que te juzgue Dios o que te juzgue el hombre? Y David dijo: no, a mí que me juzgue Dios, porque Dios es un Dios justo, un Dios bueno. Qué bueno, hermano y hermana, que Dios no es como nosotros, porque si fuera como nosotros ya no estuviéramos aquí. Pero gracias a Él, gracias a su amor, gracias a su misericordia, gracias a su favor, que todavía estamos aquí alabando y glorificando su nombre y esperando ese día cuando lo vamos a mirar en las nubes, cuando nos vamos a encontrar con aquel que nos amó, para poder verlo y decirle: gracias, Señor, por tu amor. Porque cuando estaba perdido, cuando estaba sin esperanza, cuando estaba podrido en las drogas, en el alcohol, cuando mi vida no valía nada, llegaste y me amaste, Señor. Por eso esa alabanza que dijo el pastor, nuestro pastor, un día, que a él le gusta, a mí también me gusta y me hace llorar. Porque puedo solo imaginarme cómo será estar algún día frente a ti. ¿Cómo vamos a actuar, hermano y hermana? ¿Cómo será estar delante de aquella presencia poderosa? De aquella presencia que si aquí en la tierra, cuando cerramos nuestros ojos y estamos conectados con Él, podemos sentir aquella luz tan grande, podemos sentir aquel calor tan hermoso, podemos sentir aquella paz. ¿Cómo será aquel día donde estemos delante de Él, delante de su presencia, delante de aquel que nos miró y nos toque con su amor? ¿Cómo será? Pero para poder llegar ahí, hermano y hermana, hay que seguir en su amor. En 1 de Juan 4, versículo 8, dice que Dios es amor. Y dice que nosotros le amamos a Él, pero porque Él nos amó a nosotros primero. Mire, ponga el verso 9, hermano. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y luego el versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Quiere decir que Dios es amor. Y si Dios está en nosotros, si su Espíritu mora en nosotros, ¿qué tenemos que dar nosotros? Pero no puede ser cualquier amor, hermano y hermana. Porque ya no podemos dar el mismo amor de desprecio que antes dábamos. Ya no podemos dar ese mismo amor hipócrita que antes dábamos. Ya no podemos dar un amor fingido. Porque el que ha conocido a Dios, el que ha conocido ese verdadero amor, ¿cómo puede mostrar un amor diferente a los demás?
Dios quiere que le muestremos nuestro amor para con Él. La historia del pueblo de Israel es una historia que, si la miramos, es un esposo amando a su novia, que era el pueblo de Israel. Y esta novia le fue infiel a Dios muchas veces, pero Dios le mostró ese verdadero amor una y otra y otra y otra vez. Pero ahora Dios tiene una novia que es la iglesia, y Dios sigue mostrando ese amor una y otra y otra y otra vez, hasta que la novia entienda que Dios le ama y que Dios espera que la novia le corresponda ese amor. ¿Cómo le vamos a corresponder su amor cuando somos fieles a Él? Cuando vivimos para Él, cuando dejamos pensar en el yo y pensamos en los demás, y pensamos en ayudar al prójimo, y pensamos en servir en la iglesia, y pensamos en hacer algo para Dios, porque Dios nos llamó, pero Dios nos llamó con un propósito. Dijo: yo te amo. Pero ahora que eres mi hijo, que eres mi hija, ahora Dios ha depositado algo en nosotros. Segunda de Corintios 5, 17 al 20 lo dice: somos ahora nueva criatura, una nueva creación. Las cosas de antes ya quedaron atrás. Ya no tenemos que ser iguales. Ya no tenemos que amar como antes. Ya no tenemos que comportarnos como antes. Ahora hemos sido cubiertos por un amor diferente, por un amor que nos dio paz, por un amor que nos dio tranquilidad, por un amor que cambió el rumbo de nuestra vida, por un amor que interviene por nosotros cuando nos sentimos solos, cuando llega la enfermedad, cuando llega el problema. Ese amor está ahí para nosotros. Y Dios espera que su iglesia corresponda a ese amor. Hebreos 13:8: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. Dios no cambia, hermano y hermana. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. En el libro de Deuteronomio, Moisés le habla a esta generación. Algunos no eran los mismos que la generación que salieron de Egipto. Y les vuelve a hacer el recordatorio de los mandamientos: que amen a Dios, que guarden sus promesas. Pero el pueblo de Dios, de todas maneras, no hacía caso. Le voy a pedir al hermano que ponga Malaquías 3, versículo 6. Por favor. Dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Luego dice el versículo 7: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Y solamente hasta ahí voy a leer, porque de ahí empieza a hablar acerca del diezmo, de las ofrendas, cómo habían dejado de cumplir con los mandamientos, con lo que se les había enseñado, cómo honrar a Dios. Pero si regresamos al versículo 6, hermano, dice: porque yo, Jehová, no cambio. Dios no ha cambiado, hermano y hermana. Dios es el mismo. Dios sigue siendo el mismo desde la eternidad y seguirá siendo el mismo hasta la eternidad. Es tan inmenso, tan grande su amor, que en el capítulo 40 de Isaías, léalo en su casa, dice que los mares con todos sus ríos caben en el hueco de su mano. Qué tan grande es el amor de Dios. Qué tan inmutable, que no cambia. ¿No será que en este día, hermano y hermana, tenemos que meditar qué tan grande es mi amor por Dios? ¿Qué tanto le amo en realidad al Señor? Porque déjeme decirle que de palabra, dicen por ahí, de palabras me echo un taco. Porque todos podemos hablar,
pero de hechos se tienen que ver. Y el primero que los tiene que ver es el que le amó. Y no para que lo vea el hombre, porque dice la palabra de Dios, aún en el ayuno, que cuando usted ayune vaya y se encierre, vaya y lo haga ocultas, que no lo haga delante de los hombres, que no lo haga para que lo miren con un rostro quebrantado y que digan: ¿qué tienes? Ay, es que estoy ayunando. Dice: cuando lo hagas, hazlo porque entiendes por qué lo haces. Lo haces porque me amas, lo haces porque buscas de mi presencia, lo haces porque quieres debilitar esa carne y crecer en el espíritu, lo haces porque quieres acercarte más a mí. Pero medita en esto, hermano y hermana: cuánto es su amor por Dios. Desde el día que el Señor lo llamó hasta el día de hoy, ¿será el mismo? ¿Lo ama de la misma manera? ¿Lo busca de la misma manera? ¿Llora en el espíritu en la misma manera? ¿Se quebranta simplemente al oír alabanzas de Dios? ¿Lo tiene en su mente día y noche? Cuando va al trabajo y cuando regresa. Y a mí no me interesa si la gente dice que estoy loca. Luego vengo en la troca yo solito y vengo alabando al Señor, que digo: Señor, cómo eres bueno, cómo eres misericordioso, cómo eres grande. Y cuando veo la naturaleza que Dios hizo, hermanos y hermanas, y digo: Señor, ¿y yo que soy falto? Yo que me equivoco, y me sigues teniendo amor y misericordia. Señor dice: porque mi amor no cambia, porque te sigo amando. Yo creo que tenemos que ver cuánto le amamos a Él. Si lo ponemos en primer lugar, ¿o dónde está Dios? Yo hace poco escuché, unos meses atrás, una predicación del hermano Josué, me acuerdo su apellido del hermano. Fue a la iglesia el hermano Castro, y el hermano predicaba acerca del amor de Dios. Amén, pastor. Josué Oseguera. Y yo escuché una predicación de él ahí, pero después en YouTube, porque sigo al hermano Castro, en ocasiones escucho predicaciones. El hermano Josué predicó acerca del amor de Dios. El hermano hizo una comparación. El hermano decía, hablando de un rey, que este rey tenía varias esposas. Y dice que él tenía una esposa la cual amaba mucho, pero dice que esta esposa era joven, y esta esposa era hermosa y tenía todo lo que una persona joven puede tener. Y luego dice que tenía otra esposa la cual también la amaba, pero esta esposa dice que de vez en cuando la iba a visitar. Dice que en ocasiones iba y la visitaba, en ocasiones no, pero que esta esposa dice que estaba ahí para él, que esta esposa le gustaba que le comprara lujos, que le comprara cosas, que la sacara. Pues dice que había otra mujer, y que esta otra esposa, dice que esta mujer siempre estaba ahí con él cuando tenía problemas, le daba consejos, lo ayudaba y muchas cosas. Pues dice que tenía otra esposa que había sido su primera esposa, y dice que esta esposa lo amaba incondicionalmente. Dice que ella esperaba el día que la fuera a buscar, pero este rey, porque tenía otras esposas, no le dedicaba tiempo. Pero dice que se llegó un día cuando a este rey le dieron una noticia que iba a morir, que había llegado una enfermedad a su cuerpo y que iba a fallecer. Entonces dice que fue con su esposa joven y que le dijo: amada mía,
no me vas a dejar ir solo, vas a irte conmigo. Y que le dijo la mujer: yo no puedo irme contigo, porque yo soy joven, yo todavía puedo rehacer mi vida. Hay gente que me va a buscar allá afuera, hay gente que me va a mirar, que va a querer estar conmigo. Y dice que este rey entristecido fue y buscó a la otra esposa, a la que le compraba todos los lujos, y le dijo a esta esposa: amado mío, yo no puedo ir contigo, porque yo puedo buscar a alguien más que me compre lo que tú me compras. Y dice que fue con la otra esposa, la que le daba los consejos, la que estaba ahí con él cuando tenía problemas, y le dijo: esposa mía, tú vas a ir conmigo. Y que le dijo: no puedo ir contigo, te amo, te quiero, pero a donde tú vas yo no puedo ir. Pero dice que al fondo de un cuarto se escuchó una voz que dijo: yo voy contigo, yo no te voy a dejar solo, yo voy a estar contigo. Y después decía el pastor Oseguera: esta es la enseñanza. Aquella mujer joven, bella, son los lujos del mundo que nos jalan, que los julos que nos apartan de Dios, las cosas nuevas que ofrece este mundo, las cuales nos están robando su amor. Y dice aquella segunda esposa: son aquellas cosas que deseamos en el alma, aquellos lujos que no podemos obtener, los carros que compramos sin tener dinero, las casas que obtenemos y nos endrogamos. Pero eso, dice, el día que el Señor nos llame, eso no se puede ir con nosotros. Y dice la tercera esposa, aquella que le daba consejos, era el amor de los padres, el amor de la familia, el amor de los hijos, que están ahí para con nosotros, que nos dan consejo, que nos guían, que nos ayuden. Pero el día que el Señor nos llame, ellos no van a poder ir con nosotros. Pero dice que aquella esposa, la que le amó sin tener nada a cambio, sin pedirle nada, sin interés, dice: esa esposa es nada más ni nada menos el amor de Dios, el amor el cual se entregó en una cruz por amor y por usted, y que Él va a estar con nosotros, que ha prometido estar con nosotros hasta el día que Él nos llame o el día que Él venga. Él nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Ese amor va a estar ahí para con nosotros. Pero ¿dónde está nuestro amor para con Él? Yo abro este altar, hermano y hermana, y yo lo invito a que medite. Ojalá y que todos nosotros no estemos siendo como el pueblo de Israel, que no avientemos a Dios al último, que no seamos indiferentes. Ya no me da tiempo, ya se me fue, pero usted siga leyendo. El capítulo 9 de Deuteronomio habla y le dice una advertencia al pueblo de Dios, y le dice: si yo te prosperare, si yo te prosperare tu ganado, si prosperare tu vida, si te diere un mejor trabajo, si bendiciere tus cosechas, ten cuidado que no se enorgullezca tu corazón, porque Dios sabe que cuando el corazón se enorgullece, se aparta de Él. Hoy yo lo invito, hermano y hermana, a que usted hable con Él. Simplemente le diga: Señor, aquí está mi amor. Si tal vez usted, hermano y hermana, su amor no es el mismo, pues yo lo invito a que venga a reconciliarse con Él. Así como el hijo pródigo, que dice que cuando recibió las ganancias de su padre, dice que se alejó, lo desperdició todo. Pero dice que un día, tomando conciencia y estando donde comían los animales, dijo: tanto pan y cosas tengo en la casa de mi padre, y yo estoy aquí mendigando pan. Y dice: ya sé lo que voy a hacer. Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre, perdóname, he pecado contra ti, ya no me tengas como tu hijo, hazme como uno de tus siervos. Pero dice la palabra de Dios, hermano y hermana, que cuando el padre miró al hijo que venía de lejos, dice que corrió y lo abrazó y dijo: hay que hacer fiesta, hay que matar un
sanado, porque mi hijo que se había ido ha regresado, estaba muerto, pero ahora ha venido a tener vida. Hermano y hermana, este Dios que nos ama inmutablemente. Él no cambia. Él está esperando a que vengas con los brazos abiertos, a que le digas: Padre, perdóname.